Y por supuesto que agradecemos a la doctora Mary Munive para que nos amplíe, ministra de Salud, a quien le agradecemos su presencia, ministra, porque uno evidentemente ve esto, hay una solución que es darle agua a la gente, que eso es de alguna manera un alivio, pero ¿cuál es su valoración a esta altura después ya de una semana, ministra? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias más bien por el espacio. Realmente lo que hemos hecho es abordar el principal problema, que es brindarle agua potable a la población inicialmente. Cuando uno tiene este tipo de priorizaciones y sobre todo con el problema del abastecimiento de agua potable, lo que tenemos que hacer es que no haya carencia de este líquido tan preciado para la población. De ahí que abocamos no solamente a ver y valorar que la población estuviera recibiendo, sino que se generaran las rutas respectivas con la información adecuada para que la población de estos 3 cantones y sus poblados específicos pudieran acceder al agua. También agradecemos, obviamente hubieron 4 entidades privadas que se pusieron a disposición y donaron gran cantidad de líquido, en donde nuestras áreas rectoras, tanto de Moravia, Goicoechea como Tibás, repartieron todo el fin de semana estos bidones y agua embotellada a diferentes unidades como centros diurnos, hogares de larga estancia, personas que también son líderes de la comunidad y que pudieron llevar este preciado líquido a estas personas. Y el lunes, el día de hoy, se pudo también apoyar en la logística en conjunto con el AIA de cisternas que también facilitaron estas entidades privadas para poder brindarle agua a la población. Eso en primera instancia. Ministra, quiero preguntarle, porque pareciera que cuando usted llega es cuando se pone orden ahí. Y se lo digo así con toda transparencia, la conferencia de prensa errática, si uno quisiera, en las inconsistencias que de repente los voceros de AIA demostraban, es decir, pasamos 8 días o un poco menos, digamos 5 días en total sin saber qué era lo que estaba pasando. ¿A qué atribuye usted esto, ministra? Vean, como le digo, yo no puedo mentir y desafortunadamente a mí se me nota cuando algo me disgusta, y cuando llego, obviamente, al darme cuenta del abordaje que se había brindado a esta situación, no era para mí algo de recibo el tiempo de dilación en respuesta, y sobre todo porque cuando yo ya llego, ya hay, digamos que un preliminar de positividad en un laboratorio con una sospecha de contaminante por hidrocarburo. De ahí que lo que hice apenas llegué fue sentarme con el equipo, hacer un llamado y tratar de ver la cronología en el tiempo de qué era lo que había sucedido, porque habían generado alertas la población y no se había actuado. Lo que me informaron y que también intenté informar en la conferencia de prensa, que en este momento está, digamos, investigándose y consignándose toda la documentación de las reuniones, es que el lunes al parecer entra la primera alerta al AIA, el martes entra alerta, pero al Ministerio de Salud. Y ahí a las 10 de la mañana empiezan a generarse reuniones entre las 2 instituciones para buscar qué es lo que está sucediendo. Y por las características también hicieron llamados a otras instituciones para poder coordinar. De ahí que al mediodía más o menos me dicen y me definen que el Ministerio de Salud o el personal del Ministerio de Salud le retroalimenta a la IA de que las cosas están controladas y que nada más es cuestión de continuar con los protocolos de abordaje. Pero digamos que yo ya tuve cierta experiencia con respecto al laboratorio que genera, o los laboratorios que generan el Laboratorio Nacional de Aguas, y ellos saben que siempre tenemos que corroborar la información. Por ende, solicitaron laboratorios, ¿verdad? Nosotros no tenemos un laboratorio como Ministerio de Salud, pero ellos pudieron generar la gestión para poderlo solicitar y así confirmar la información. Y estos laboratorios fueron que, al yo llegar, dieron el preliminar de positivo. Cuando pude hacer este barrido de información, obviamente yo lo que digo, para poder asentar responsabilidades hay que tener toda una investigación y sobre todo ciertas variables para poder clarificar el por qué la toma de decisiones en determinados momentos, y sobre todo porque las competencias de lo que es la fiscalización y sobre todo la verificación de la calidad del agua conllevan a todo un aparataje que tiene el ente operativo Acueductos y Alcantarillados. Nosotros, en respaldo de lo que es la seguridad humana, tenemos que estar conscientes y seguros de que ellos están haciendo su labor. Y al ser este control cruzado, ¿verdad?, positivo, inmediatamente generamos las acciones respectivas. El jueves fue tanto, digamos, la
la necesidad de información, que solicité inmediatamente una conferencia de prensa el viernes para que pudiésemos dar la cara, así como le estamos dando a todas las personas, y poder aclarar la situación, por lo menos desde lo que teníamos en ese momento en panorama. Otra cosa muy importante, y sobre todo porque yo sé que lo han preguntado, y que por qué no tenemos todavía el nombre del hidrocarburo. Esto es más complejo de lo que ni siquiera yo me imaginé. Hay muchos hidrocarburos, el proceso es muy específico, el Laboratorio Nacional de Agua no tiene los reactivos para hacer esto, puesto que los contrata a otra entidad, y al saber esto yo entonces me di a la tarea de buscar un enlace de investigación y sobre todo algo que sea más específico, y ahí lo encontré en el CELEC, que es el Centro de Electroquímica que de la Universidad de Costa Rica, justamente, que se especializa en esto. Y ahí entonces pudieron apoyarnos en brindar información para poder ir encaminados a la toma de decisiones adecuada, sobre todo a la hora de buscar cuál era el nombre de este hidrocarburo. Pero imagínense, hasta ellos mismos en las tomas seriadas ha sido complejo encontrar todavía la definición, porque son cientos de ellos. Es que ahí es donde llama mucho la atención, ministra, porque, a ver, todo el mundo está esperando. Primero, a ver, no hemos tomado el agua, por supuesto, desde que usted hizo el llamado. Ciertamente, el día de la conferencia es donde yo creo que la mayoría decidimos no hacerlo, pero cuando se dice que no hay un nivel de toxicidad, que no es peligroso, entonces uno queda como, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacen los ciudadanos frente a un panorama en donde la entidad rectora, que uno esperaría una respuesta eficiente, contundente, que le permita por lo menos a los tibaseños, moravianos y guadalupanos tener la certeza de que si se tomaron el agua no se preocupen? Porque bueno, yo particularmente me tomé 2 vasos con agua ese lunes en la mañana cuando me llegó el olor y he pasado medio mal del estómago. Entonces, claramente, digamos, no sé si es que estoy ya con la psicosis, pero ciertamente, digamos, quedan muchas respuestas en el aire. Vean, lo que hicimos también ese día, y sobre todo los compañeros del Ministerio de Salud, ante esto fueron 4 estrategias principales. Uno, preguntarle a la Caja Costarricense de Seguro Social si había un aumento en la incidencia de trastornos gastrointestinales o de algo que indicara algún tipo de intoxicación. Para tranquilidad de todos, todo había estado como en normalidad, más bien posterior tal vez a la noticia, hubo un piquillo de muy pocas personas. Como 6 casos. Exactamente, pero esto probablemente, ¿verdad? Al ser síntomas inespecíficos y no tener el hidrocarburo, hay que esperar a ver si hay una relación causa-efecto. Segundo, obviamente generar la solicitud de lo que son la toma de las muestras. Tercero, asegurarse por parte del Acueductos y Alcantarillados en ese momento que le brindaron informe para verificar que efectivamente no había ningún problema. Y como último, hacer la solicitud de la verificación de que efectivamente se están generando la aplicación de los protocolos para no incurrir en ningún error de que la gente estuviese consumiendo agua. De ahí que por parte del Ministerio de Salud se generó este control cruzado y salió positivo. Nuevamente, esto es un poco más complejo. Desafortunadamente, la sistematización en la toma de la muestra ha sido, digamos, que algo que hay que darle continuidad para buscar exactamente el foco de la contaminación, y de ahí, obviamente, hay que hacer una separación de esta contaminación. ¿Para qué? Para poder generar el lavado adecuado, porque también en esto se ha aprendido mucho, ¿verdad? Sí. El lavado para hidrocarburos es muy diferente al lavado por cualquier otro contaminante. ¿Por qué no se lava así nomás los tanques, ministra? Al parecer, con agua y jabón o solamente con un tipo de lavado que ellos tienen, no es suficiente para quitar algún tipo de hidrocarburo o rastro. Por ello, Recope ha generado todo un apoyo logístico y técnico para poder brindar no solo un tipo de trampas para quitar los hidrocarburos, sino también recomendaciones de membranas, entre otros, para poder absorber cualquier residuo que quede en esos tanques, y así asegurarnos de que aunque ya tengamos agua limpia, si queda algún residuo, ya ha sido lavado adecuadamente. Ministra, ¿por qué también la decisión de que no pueda uno utilizar el agua tampoco para bañarse? Bien, lo complicado que es. De verdad, uno se ríe, pero es bien difícil toda la logística cuando uno ni siquiera tiene el agua para bañarse. Vea, uno se ríe para no llorar. Exacto. Y yo, créame que los entiendo, porque tengo familia en Tibás. El asunto es así. Es muy, muy importante, al no saber qué tipo de hidrocarburo, hay que evitar cualquier cosa que pueda absorber el cuerpo. Claro. Y entre ellos es la absorción por piel. Entonces, el lavarnos las manos,
la piel es una membrana semipermeable, ¿verdad? Donde nosotros, cuando nos echamos la crema, se nos absorbe. Imagínese también algún compuesto que pueda tener propiamente el agua. Y a la hora de bañarnos también, aunque el contacto es breve, ¿verdad? Todavía, al no tener el tipo de hidrocarburo, preferimos evitar. Bien, vamos a entrar a algunas de las preguntas, ministra, porque, bueno, entonces queda claro que ahorita la UCR está trabajando en conjunto. Es que hasta me impresiona. Yo sé, digamos, el alcance que tiene el Ministerio de Salud y obviamente aquí está en juego la salud de todos nosotros, de estas 107,000 personas, pero que usted tenga que moverse a buscar incluso la UCR para que venga y ayude, digamos, en una labor especializada, bueno, uno esperaría que la IA también esté en eso, pero no se sabe entonces, a este punto, ¿cuál es el hidrocarburo que contaminó el agua? Exactamente, o sea, a ciencia cierta todavía no se sabe. Hay que correr diferentes tipos de análisis y estudios que lo está haciendo, y sobre todo el SICA, que es otra entidad de investigación y sobre todo en lo que es gestión ambiental, está colaborando en la recolección adecuada. ¿Por qué? Porque hasta la recolección de este tipo de muestra es compleja. Recordemos que los hidrocarburos pueden tener fases volátiles y fases que se quedan, entonces atrapar esto para poder saber bien y no que se quede nada más la fase que es más aceitosa, por decirlo así, y la fase otra se volatilice, imagínense, nos puede dar un falso positivo. Esto es más complejo de lo que crean, y no se preocupe, porque los mismos compañeros de la Universidad de Costa Rica van a brindar una explicación muchísimo más amplia para que ustedes allá en casita lo entiendan. No, vamos a tratar, obviamente, con la información que se tiene, evacuar un poco las preguntas. El otro tema, ¿dónde se originó el foco? Eso de contaminación todavía no se sabe tampoco, ministra. Vean, a la fecha, y aquí digamos que lo que tengo es un cuadro justamente donde viene las afluentes de la planta potabilizadora, y se han hecho estudios de las 3 lugares, ¿verdad? 2 quebradas y, bueno, 3 quebradas en las cuales desafortunadamente se tiene positivo fuera de la planta potabilizadora. Entonces esto hace indicar que viene de afuera. O sea, del mismo río, de la misma fuente de agua. Probablemente. De ahí que entonces se están generando los análisis para ver qué fue lo que sucedió y de ahí entonces poder combatir este problema. O sea, no fue alguien que llegó a propósito a un tanque y contaminó ahí, vertió algún tipo de hidrocarburo. Nosotros no descartamos absolutamente ninguna posibilidad, y por eso también hemos pedido otro tipo de ayuda y llamamos a la población nuevamente a que si usted ve una actividad anormal y sobre todo cerca de riachuelos o este tipo, digamos, de ríos abiertos que saben que van a dar para poder alimentarnos en la planta potabilizadora o cualquier sistema de almacenaje de agua para nosotros poder tener el agua que bebemos, denúncielo, porque vea la afectación que está generando. Entonces, pero sí hay, digamos, evidencia que pudo ser incluso fuera, que pudo ser directamente en el río, para ponerlo de forma sencilla. Exactamente, ministra. Porque Bien. Hay varias tomas que se están generando externamente y las mismas están dando positivo. Bien, ¿cuándo se restablecería el servicio del agua? Me llama la atención que también hay como un plan, digamos, paliativo de conectar otras tuberías para por lo menos abastecer de agua, aunque va a llegar menos agua, vamos a tener agua que podemos bañarnos y tomarla con tranquilidad, ministra. Exactamente, o sea, hay otros lugares en donde obviamente hay fuentes de agua. Lo que están generando los compañeros de la IA es un bypass para poder proveer de estas otras 3 fuentes, que son Los Sitios, La Valencia y Tres Ríos, digamos que una conexión, y así brindar, una vez que ya esté limpia completamente la planta potabilizadora de Guadalupe, agua para poder darle a estas comunidades. Es como un bypass que se hace, se pega a la tubería para abastecer al resto. Exactamente, y conforme vayamos descartando de cada una de estas quebradas si es o no la que está contaminada, entonces vamos a ir alimentando y conectando una a una. Bien, ministra, lo otro es, entonces, bajo este panorama, ¿cuál es la expectativa de restablecer el servicio? Bueno, los compañeros de la IA nos dijeron que ya desde el día de hoy se pusieron a trabajar para poder generar todas las articulaciones de ese bypass, pero hay que tener una consideración. Como la planta potabilizadora dio positivo, entonces hoy otra vez se vació absolutamente todos los sistemas, se están generando las limpiezas adecuadas con recomendación técnica de Recope y se va a volver a generar el muestreo. Una vez que las muestras, 2 de ellas nos den negativas, ahora sí,
el agua vamos a poderla utilizar para consumo. Por eso hay que tener un poquitito de paciencia, principalmente ¿por qué? Porque cada muestra tarda unas 24 horas en podernos dar el resultado. O sea que todavía podemos llevarnos esta semana sin agua. 3 o 4 días fue el cálculo que me dieron. En tanto nosotros tengamos esto más próximo, créanme que nosotros seríamos los primeros en informarles. Ministra, por ejemplo, aquí nos dice Javier Meneses, estamos por cierto en directo en todas las plataformas digitales como Central Noticias CR, también en YouTube y también a través de Facebook, TikTok, Twitch, Instagram, para que nos puedan seguir por ahí. Dice Javier Meneses, ese Centro Nacional de Aguas es un fiasco, para nada sirven, nunca pueden investigar nada porque no lo cierran y dejan ese trabajo a la UCR. Dice que es un fiasco ese Centro Nacional de Aguas, ministra. Sería el Laboratorio Nacional de Aguas. El laboratorio, sí. Créame que yo he tenido, digamos que algunos problemas con respecto al tiempo y forma de la recepción, y por eso lo dije abiertamente en la conferencia de prensa. Estoy buscando los mecanismos para poder hacer que nosotros como Ministerio de Salud tengamos la posibilidad de gestionar y solicitar las cosas como ente propio ya del Ministerio de Salud. Dice, por ejemplo, bueno, hay temas que no son propios, que tienen que ver con la logística de la AIA. La gente, por supuesto, tiene alguna incomodidad, por ejemplo, ¿por qué no se exigen las rutas a la AIA? Si en rutas y horarios hay que salir a perseguir a los cisternas. Bueno, me pasó a mí, ¿verdad? Me llama un vecino y dice, mire que a los 200 metros está el cisterna y váyase corriendo porque también las filas que se hacen son enormes. Entonces uno queda ya al final con poquita agua, ministra. Sí, lo que le estamos pidiendo a la IA es que clarifique dentro de la página de ellos, están brindando cuáles son las rutas y también mediante códigos están diciendo por dónde va. Y también que las personas, sobre todo los líderes de la comunidad, alerten. Sí. Las áreas rectoras están generando enlaces para también, mediante estas donaciones de entidades privadas, brindar agua a la comunidad. Y también, si no les llega agua, denuncien al 800 reporte. Solicitamos a la IA que refuerce obviamente este tipo de distribución, pero en caso de que no sientan respuesta por parte de la IA, tenemos las 3 áreas rectoras recibiendo lo que son las denuncias para nosotros poder articular y así brindarles agua. Bien, ministra, dice por ejemplo Marcela González, por favor es necesario que digan cuándo volverá el agua, la quitaron sin aviso, ahora dice que también habrá que ir a conseguir agua hasta para el sanitario. No, más bien justamente por eso, digamos que se continúa con el agua, claro, porque se puede utilizar para ese uso, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero lo que sea de contacto y consumo, tanto para personas como para mascotas, evitarlo. Delicado. Dice, bueno, ¿qué vacilón? Hay muchos reportes de la gente, no vacilón, digamos, lo curioso es, el agua lo quitaron a las 7 de la mañana en San Francisco de Coronado y no avisaron, supuestamente llegaría a las 5, son las 8, no hay agua. ¿Por qué nos quitan el agua sin avisar? Coronado no es parte de esta contaminación, ¿cierto, ministra? No. Y también para clarificar, porque se generó como una alerta, obviamente porque andábamos revisando justamente estas fuentes que unas se encuentran en Coronado, entonces la gente como que se alertó. No, más bien lo que estamos haciendo es una verificación, pero ahí por el momento todo anda, digamos que normal. En el momento en que haya algún fallo en el suministro de agua, a favor, llamar a 800 reportes, eso es algo propiamente de la IA, y si hay alguna molestia adicional porque no están cumpliendo con esta labor y sobre todo porque tienen una orden sanitaria cuyo uno de los puntos es brindar agua a la población independientemente de la forma y el medio, favor avisar a las áreas rectoras del Ministerio de Salud. Bien, ministra Sandra Mora dice, si esto persiste, ¿qué pasará con la entrada a clases? ¿Es algo que usted ya también tiene mapeado dentro de su plan? Eso es algo que a mí me preocupa y que justamente lo mencioné desde el día 1, porque ya hay colegios privados que entraron y que sí, próximamente vamos a tener el ingreso del Ministerio de Educación Pública. Ahí es que estamos corriendo toda esta semana y casi que como agenda única, mi persona dando continuidad y seguimiento incisivo a las gestiones que pueda operar tanto el AIA como otras entidades para poder tener respuestas lo más pronto posible. Bueno, a doña Sandra nada más le decimos que estaremos muy atentos con el contacto con la ministra de Salud también y obviamente con las autoridades de educación si esto persistiera. Dice Gabriela Espinosa, me pregunto, ¿por qué si dicen que el agua viene a tal hora que no cumplen con los horarios? Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque como usted bien lo dice, ministra, hay muchos detalles, no es tan fácil como se pretende, entonces hay muchas, me imagino también dudas que usted debe tener a estas alturas.
Sí, en cuanto a la logística, se está haciendo ese análisis también del bypasseo, ¿verdad? De las 3 fuentes, una de los sitios, y por ahí puede bajar un poco la presión del agua, ¿verdad? Y ello conlleva a cierta disminución en el flujo, que fue lo que nos dijeron que probablemente va a suceder, pero sí, Acueductos y Alcantarillados tiene que informar a la población oportunamente. Digamos, si están teniendo este problema, vamos a mencionarles para que refuerce los canales de comunicación, sobre todo mediante su página web, Facebook, y si no, mediante las páginas del Ministerio de Salud. También nosotros estamos intentando replicar la información. No, y eso es bien interesante, ministra. Yo me di cuenta hasta hoy que, por ejemplo, hay un canal de WhatsApp y es bastante eficiente porque pasa compartiendo los horarios, las rutas y cualquier otra información. Vamos a pedir a los compañeros de digital también que coloquen el número de WhatsApp, el canal de difusión de AIA. Cuesta llegarle, no se crea, no está tan a la vista, pero bueno, hoy el que boca tiene a Roma llega, decía mi abuela. Dice, por ejemplo, acá, esto está interesante, Elis Hernández dice, ¿por qué no han girado, digamos, un estado de crisis por agua en estos 3 lugares, ministra? Bueno, crisis por agua no es un mandato, sería una declaratoria de emergencia, pero la declaratoria de emergencia tiene cierta estructura y en este momento hay, digamos, que la disponibilidad de brindarle agua a toda la población. De ahí que, por eso para nosotros es muy importante, como objetivo primordial, que las personas tengan agua potable, que ese sería, digamos, la crisis primaria por la cual podríamos generar la declaratoria. Pero en este momento esa no es la cuestión, puesto que se han dispuesto cisternas, se han derivado recursos, pero sobre todo también hemos tenido colaboración de entes privados para brindarles a las poblaciones vulnerables. Nuevamente hago el llamado a ustedes, 800 reporte, vean lo que son las páginas tanto de Acueductos y Alcantarillados como del Ministerio de Salud, y si no hay respuesta por parte de Acueductos y Alcantarillados, las áreas de rectoras tanto de Tibás, Goicoechea como de Moravia están anuentes a recibir tanto sus denuncias como su retroalimentación. Ministra, entonces no se requiere declarar emergencia en este momento, no hay por qué hacerlo. Vea, justo cuando venía, ¿verdad? Conversé un rato con don Alejandro Picado, ¿verdad? Para poder, digamos, que definir... De la Comisión. De la Comisión Nacional de Emergencias, y hay posibilidades de brindar agua. Las personas, digamos, que tienen acceso al consumo del mismo, entonces no hay, digamos, que los parámetros o las variables para poder decir es una emergencia, requerimos movilizar recursos, porque, o sea, la declaratoria de emergencia no es solamente para poder decir estamos en una emergencia, no, esto tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Para que usted lo tenga claro, es poder tener movilización de recurso presupuestario con acortamiento de tiempos en lo que son las vías administrativas de contratación. Esa es la justificación de una declaratoria de emergencia. En este momento tenemos la disponibilidad de brindar los recursos, de desplazar el agua, y el AIA está generando las acciones de construcción, de mantenimiento, de movilización de infraestructura para poder generar el bypass. No hay, digamos, que ninguna limitación que nos haga decir estamos en una emergencia, ocupamos recurrir al fondo de emergencia. Ministra, y finalmente, yo sé que enfocarse en señalar si hay algún responsable en este momento, la prioridad, como usted bien dice, es llevar agua a esas 107,000 personas. Pero honestamente también hay un enojo de la población y tiene que ver con el responsable o los responsables. Dice el sindicato de la IA que desde el lunes en la noche tenían un reporte, está en la bitácora, hay evidencia de que alguien se dio cuenta que efectivamente había olor a combustible, a hidrocarburo del agua, de las fuentes de agua. Además de lo que muchos empezamos a decir a través de redes sociales, el lunes a las 7 de la mañana cuando empezamos a oler el hidrocarburo. ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se va a definir el responsable? Y yo sé, porque yo la he visto a usted jalándole el aire incluso hasta el alcalde de Punta Arenas, porque el mercado es un desastre y no ha hecho absolutamente nada por arreglarlo. Pero es que este país necesita gente que ponga los puntos sobre las IES, y me parece que aquí tiene que haber responsables. Sí, don Douglas, yo como les explicaba en la conferencia de prensa, en la administración pública, poder decir A o es responsable es todo un proceso de investigación, y se tienen que tener ciertos parámetros para ser certero. Pero se solicitó inmediatamente la verificación de cuál fue el problema y cuál fue el problema, la toma de decisión pronta y la eficacia de tener los resultados para poder tener una adecuada gestión. Y sí, yo le pedí a mi equipo
justamente ya ahora que estamos más que todo dándole seguimiento a todo lo que se está gestionando, generar una investigación para ver qué pasó, digamos, recopilar toda la documentación. El día de hoy también el señor presidente está sumamente preocupado por la situación y tuve una reunión con él al mediodía para brindar un informe acerca de lo sucedido. Entonces, la documentación, digamos, recolectada me pudo permitir brindarle una línea de tiempo para poder, digamos, que retroalimentar de la situación. Créanme que yo también estoy sumamente disgustada por lo que sucedió, y lo que quiero en este momento es, primero, brindarle agua a la población. Segundo, asegurarme que el problema no solamente se haya ubicado, sino que el manejo del mismo se dé adecuadamente, y en paralelo vamos a ir valorando cuáles son las debilidades, las cuales ya me he metido bastante a revisar qué es lo que está fallando y por lo cual estamos, digamos, que teniendo problemas. Perdón. Bueno, aquí estamos aquí nada más acomodando un micrófono, por eso es que la televisión es maravillosa, porque mientras estamos hablando, le estamos acomodando aquí el micrófono. Ahora sí, ministra. No. Entonces, hay investigación. ¿Va a haber una investigación formal sobre esto? ¿Ya se abrió esa investigación, ministra? Por parte del Ministerio de Salud, sí. Y se le solicitó a don Alejandro, ¿verdad?, que generara las gestiones respectivas para poder definir qué fue lo que falló. Como le dije, hoy brindé un informe al señor presidente de la República, ¿verdad?, porque también está muy preocupado por la situación, y el día de mañana me toca darle seguimiento porque me pidió también una reunión para poder darle continuidad a esto. Todos estamos sumamente preocupados por las respuestas en tiempo y forma, y más en algo que puede afectar la salud de la población. Estoy totalmente de acuerdo. Ministra, primero agradecerle el espacio. Yo sé que ha sido una agenda bien intensa. Gracias por venir a acompañarnos aquí en Central Noticias. Solo le tengo también una petición así breve, pero es que vamos a presentar ahora una nota de un basurero clandestino en Acerrí que está enfermando a todos los vecinos de Higuito Desamparados. El alcalde no está haciendo nada. Pero se lo dejo ahí, ministra, porque yo sé que usted es bien ejecutiva y a estos temas le ha prestado especial atención cuando se trata de la vulnerabilidad a la salud de la gente. Perfecto, ¿no? Cualquier cosa, y si hay denuncias, trasládenla. Y si el área rectora de Acerrí ya tiene la denuncia y no ha gestionado lo pertinente, está el correo electrónico de @misalud.co.cr, que es .go.cr, que es el de lo que es la atención al cliente, la dirección de atención al cliente, para poder brindar retroalimentación de este seguimiento, o si no, la Dirección General de Salud, para ver qué fue lo que sucedió. Desde el área rectora de Acerrí hay una dirección regional y después una dirección general, las cuales tienen que resolver. Sí. Pero es prohibido quemar basura. Ministra, véalo ahí enfrente, ahí está la quema. Ilegal todo el día. Vea cómo tienen eso. Es un área enorme. Los vecinos están ya con enfermedades respiratorias, queman llantas, productos médicos, queman basura. Las denuncias son constantes, no pasa nada. Vea qué relajo lo que está pasando en esa comunidad. No, por favor, desafortunadamente con las denuncias vamos a proceder a verificar, y si ahora me pasa más bien a las personas que generaron ese reporte, con muchísimo gusto le daremos seguimiento a la misma. Muchas gracias, ministra. Muy amable por acompañarnos. Le agradezco su tiempo. Con todo gusto, y estamos a la orden. Muy bien.